Hola chicos, espero que estén bien. En esta oportunidad nos vamos a salir solo un poquito de las clases habituales para hablar sobre el arte y la estética en la época colonial. Esto debido a que estamos transitando un año muy significativo al cumplirse el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Y para darle un marco histórico también a los intereses de nuestra materia, que es el arte. Durante esta época, el territorio que actualmente ocupa la República Argentina, el arte no se cultivó con tanta intensidad como en otros centros americanos. Esto debido a la carencia de fuertes culturas indígenas en contraposición de las culturas como las de aztecas y las incaicas. Esta última sí se extendió hasta el noroeste de la Argentina y allí quedaron vestigios del arte de estas culturas. Entonces, lo que trasciende del arte colonial hasta nuestras épocas son los testimonios que levantaron los jesuitas. Hasta 1799 no había habido ningún intento de institucionalizar al arte, es decir, de crear academias artísticas que sirvieran a este fin, como sí las había en Europa. Entonces, el general Manuel Belgrano, quien en 1810 constituiría la primera junta y luego en 1812 crearía nuestra bandera nacional, logra crear una escuela de geometría, arquitectura, perspectiva y toda clase de dibujos. Pero luego la corte, de manera dictatorial, determina que se cierre y también ataca al consulado que había aprobado esta creación. En 1815, un sacerdote ultraliberal, el padre Francisco Castañeda, que compartía con Belgrano las ideas de la Revolución Francesa, crea en el convento de la Recolección, hoy más conocido como la Recoleta, la Academia de Dibujo y la Escuela del Consulado. Pero estas escuelas no dieron sus frutos debido a los métodos que utilizaban, que consistían en copiar a lápiz diversos grabados. Esto reducía todo a la mera copia. Eso lo habíamos visto ya en una de las clases como uno de los aspectos del arte y era un tipo específico de arte. A ver si van recordando. Luego, en 1821, estas escuelas pasan a depender de la recién instaurada Universidad de Buenos Aires. Para ese entonces, el 9 de julio de 1816, en nuestra provincia ya se había producido la Declaración de la Independencia. El general José de San Martín, que se traslada a la provincia de Mendoza para preparar su campaña libertadora hacia Chile y Perú, inaugura en 1818 la primera escuela de arte del interior del país. Luego a esta le sigue la de Santa Fe. A lo que quiero llegar con todos estos datos es a que notemos la importancia que le daban al arte nuestros próceres, fuertemente influenciados por las ideas libertarias de la Revolución Francesa. Después del dominio español y durante todo el siglo XIX, el puerto de Buenos Aires va a recibir a muchos artistas europeos, algunos que ni siquiera se bajan del barco y otros que van hacia el interior de las provincias a pintar sobre la vida y las costumbres de las regiones del interior. Y otros se instalan definitivamente en la ciudad. Estos últimos que se instalan en Buenos Aires se encuentran con una clase alta muy preocupada en las modas y en los usos europeos. Enriquecida por el comercio y por la apropiación de tierras, la aristocracia porteña dispone de tiempo libre y uno de sus entretenimientos preferidos son las tertulias. Estas reuniones nocturnas, donde se baila, se canta y se discute de política, funcionan como una clara demostración del nivel social. Los dueños de casa decoran el interior de los salones de acuerdo con el buen gusto de la época. El retrato del anfitrión, ubicado en la pared principal
Donde antes se colgaban imágenes de santos y de vírgenes, es un elemento de distinción. En esas primeras décadas del siglo XIX, escasean los artistas locales hábiles para los retratos. Los porteños aprovechan la presencia de los pintores extranjeros. Reclaman que la obra terminada muestre un gran parecido. Los pintores tienen conciencia de esto y publican avisos en los diarios diferenciando el precio del retrato según resulte más o menos semejante al modelo. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Cuál es el nombre de aquellos artistas? A estos artistas los podemos separar en dos grupos que están motivados por sus propios intereses. Uno son los artistas viajeros y otros son los artistas retratistas. Fines del siglo XVIII. Europa. Libros de viajes y álbumes ilustrados por artistas europeos muestran ciudades, pueblos y personajes considerados pintorescos de diferentes regiones del planeta. Estas estampas sobre países remotos son las imágenes que circulan masivamente entre los habitantes de las ciudades de esa región. ¿Quiénes son los que realizan estas representaciones de nuestro continente? Viajeros, marinos, dibujantes, topógrafos, exploradores que llegan a América en busca de información científica, geográfica e histórica sobre los territorios conquistados por las coronas europeas. Pero el Río de la Plata no es como se esperaba. Para los recién llegados, Buenos Aires es un descampado con algunas construcciones que se adivinan en la niebla de la mañana. El resto, campo. A diferencia de las selvas amazónicas o las montañas andinas del Perú, aquí todo está a la vista, como un enorme y monótono océano. Sin duda, habrá otras miradas que encontrarán imágenes en este aparente vacío. Entre 1789 y 1794, se realiza la expedición dirigida por el marino italiano Alejandro Malaspina. El objetivo, llevar adelante una investigación detallada de los dominios coloniales españoles. Más de 200 tripulantes integran la expedición. Entre ellos se encuentra el dibujante milanés Fernando Brambilla. Vista de Buenos Aires desde el río. La lámina muestra un puerto activo, abierto al comercio con la metrópoli y con el mundo. Las embarcaciones y sus tripulantes, en primer plano, no distraen la atención sobre la ciudad que se alza sobre una suave elevación con el perfil de sus edificios destacándose contra el cielo. El conjunto central lo conforma el fuerte, el cabildo y la catedral.
Buenos Aires desde el camino de las carretas. Presenta 4 planos que se suceden hacia el interior en diagonal. El camino por el que transita la carreta, el río y su costa, la elevación que desciende hacia el río, el perfil de los edificios. Completa el cuadro el cielo nublado del cual asoman rayos de sol. Brambilla construye esta imagen de acuerdo con las convenciones artísticas de la época. Se sitúa sobre una elevación inexistente en nuestra llanura que le permite crear estos planos con claridad. Las láminas de Brambilla circulan por Europa como las primeras imágenes verosímiles de Buenos Aires. Sus vistas sobre el territorio de la actual Argentina contienen además valiosa información sobre las posibilidades económicas de estas tierras. Ya en el siglo XIX, los viajeros abandonan la zona del puerto para explorar el interior del territorio. (1816) Un navío inglés se detiene en las costas del Río de la Plata. Emerick Essex Vidal, un marino de 25 años aficionado a la pintura, se instala en Buenos Aires durante 2 años. Vidal realiza las primeras acuarelas sobre Buenos Aires. A diferencia de Brambilla, se interna en las calles de la ciudad y descubre a sus habitantes. La ciudad de Buenos Aires se ve ahora desde lo alto de una terraza poblada de personajes. El Cabildo y la plaza. Los protagonistas son los hombres montados en mulas que visten el típico poncho. Vidal registra las pequeñas escenas cotidianas. Estas imágenes están acompañadas por textos que describen las costumbres de los pobladores. Dice el libro de Vidal: las damas nunca van al mercado, los caballeros a veces lo hacen, aunque en general esta es una tarea de los sirvientes o de algún esclavo de confianza. 2 de ellos se pueden ver en primer plano llevando las provisiones del día, entre las que se destacan las perdices y las mulitas. En el fuerte de Buenos Aires, lo más sobresaliente parece suceder en el río. Vidal describe esta situación. En verano, el sitio es el balneario favorito. Aquí, hombres y mujeres se bañan promiscuamente, pero sin escándalo. Las mujeres se desvisten en parte en la orilla, dejando a una sirvienta al cuidado de las ropas. Todos los días, salvo los festivos, se ven lavanderas por cientos. ¿Cómo ven la pampa los artistas viajeros? Las llanuras inmensas, vacías, no son un motivo inspirador de arte, sino todo lo contrario, un obstáculo. Sus ojos europeos aprecian los grandes picos montañosos y las selvas exuberantes, pero no saben cómo transformar la llanura en paisaje. Vidal dice: tan lejos como el ojo puede alcanzar, se ve nada sino planicies. El paisaje es monótono, sin color, y la llanura inmensa se pierde en el horizonte. Se necesita al hombre para darle una dimensión a la pampa.
Vidal retrata a los hombres de campo y sus costumbres. Caballos y carretas se destacan en un paisaje vacío. El álbum de Vidal se publica en Londres en 1820. Tiene tanto éxito que debe ser reeditado. Estas imágenes exóticas pertenecen al costumbrismo, un género en formato pequeño dirigido al consumo burgués. Desde la mirada colonialista europea sirven, además, para presentar grados de civilización alcanzados en las diversas regiones del planeta. Durante el siglo XIX, y con el desarrollo de la imprenta, la litografía se utiliza para ilustrar las publicaciones de textos de divulgación. El método resulta ideal para la joven publicación en serie. En los talleres de Buenos Aires se imprimen ahora los álbumes locales. Algunas de sus ilustraciones pertenecen a estos mismos artistas viajeros. Embarca en nuestras costas en 1828. Sus publicaciones incluyen retratos de próceres, escenas rurales, vistas urbanas y los exitosos Usos y Costumbres. En el álbum titulado Trajes y Costumbres de la Provincia de Buenos Aires, de 1833, Bacle recrea también el ambiente aristocrático. Dos mujeres posan en una actitud indiferente. En primer plano aparece un tercer personaje. Es un niño de piel morena que las mira en silencio. La moda europeizada contrasta con el color local de las clases más bajas. En Buenos Aires se impone una nueva moda. Las damas porteñas compiten entre sí, luciendo inmensos peinetones. Bacle populariza una serie de grabados, dibujos de tipo caricaturesco, que se burlan de esta moda femenina y de sus inconvenientes. Mariquita Sánchez de Thompson, viuda de Mendeville, en cuya casa se tocó por primera vez el himno nacional, es la anfitriona de la tertulia más concurrida de Buenos Aires. Su retrato fue realizado en 1845 por Johann Moritz Rugendas, un artista viajero alemán de paso por la ciudad rumbo a Chile. Este óleo es considerado por su factura y por su concepción
el primer retrato romántico pintado en el Río de la Plata. Se trata de una representación de cuerpo entero, poco frecuente hasta entonces. Rugendas pinta el retrato en su taller y compone el paisaje a partir de los apuntes tomados en sus viajes, modificando de esta manera la costumbre de recortar las figuras de los retratados sobre un fondo neutro u oscuro. La figura de Mariquita aparece sentada en un paisaje que reúne especies vegetales de distintos lugares del continente americano. Una anécdota de la época cuenta que en una de las tertulias, Mariquita se queja por la falta de buenos artistas. El ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini, aprovechando la oportunidad, ofrece hacerle un retrato allí mismo. Termina su tarea en menos de una hora. Los asistentes quedan admirados por la extraordinaria semejanza. Si bien no se conserva esta obra improvisada, es cierto que Pellegrini se convierte en poco tiempo en el retratista más prestigioso de la ciudad. En una carta a su hermano, le comenta que es un verdadero regalo del cielo poder conseguir el parecido de las personas tal como él lo hace, y se enorgullece afirmando que sobre 60 retratos que ha efectuado, no ha fallado en ninguno. Pellegrini retrata a la aristocracia porteña. Se cree que llega a pintar 800 cuadros, de los que solo se conservan 200. Entre ellos, retrata a Lucía Carranza de Rodríguez Orey. La obra muestra a una joven con facciones delicadas, dedos finísimos, adornada con flores y con un gran peinetón, siguiendo la moda porteña de la época. Su mirada sugiere melancolía, mientras interrumpe la lectura de un libro que apoya en su falda. El título se lee con claridad: Las aventuras de Telémaco, de Fenelón, en versión castellana. En sus obras, Pellegrini busca el parecido y al mismo tiempo realza los rasgos idealizándolos. El retrato indica la posición social, los intereses y el buen gusto de quien lo encarga. El artista decide qué pintar y cómo hacerlo. A mediados del siglo XIX, los retratos no solo se realizan para adornar el interior de las salas de la clase alta. Si bien circulaban grabados con retratos de héroes y hombres de gobierno, durante el extenso mandato de Juan Manuel de Rosas se produce un cambio decisivo en la cultura visual de la época. La imagen del gobernante se impone y tiene un fuerte uso político. Luego de la crisis interna desatada tras la breve presidencia de Bernardino Rivadavia, la Sala de Representantes elige, en diciembre de 1829, a Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Para imponer el orden y detener la anarquía, queremos que tenga plenitud de poderes el próximo gobernador, que por mi voto no puede ser otro que el comandante de campaña, don Juan Manuel de Rosas. Se le otorga el título de restaurador de las leyes y se le conceden facultades extraordinarias, gozando del ejercicio absoluto del poder. Rosas asume su cargo rodeado de un gran prestigio entre los federales y apoyado por los poderosos hacendados de la campaña. Durante la primera mitad del siglo XIX, los artesanos, sirvientes y esclavos
pasan sus horas de trabajo y de diversión en calles, paseos a orillas del río, tabernas y pulperías. Gran parte de esos trabajadores son negros o mulatos y representan el 30% de la población total de Buenos Aires. Las fiestas civiles y religiosas al aire libre son sus tertulias. Rosas teje una alianza con las clases populares, participa de los candombes locales de origen africano y se deleita escuchando las letras dedicadas a él y a su hija. Pero no les tengo miedo, ni un poquitito de miedo, porque el río es federal. Durante el gobierno de Rosas, el rojo es impuesto como el color oficial. A comienzos de los años 30, es obligatorio llevar en la parte izquierda del vestido una cinta de color rojo intenso, conocida como la divisa punzó. La bandera nacional sufre cambios. Se le agregan gorros frigios y las inscripciones Federación o muerte, Vivan los federales y Mueran los unitarios. Uno de los instrumentos más repetidos en esta imposición de la imagen federal es el propio retrato de Rosas. Este aparece en múltiples tamaños y en innumerables objetos.